En la majestuosa hacienda San Rafael de los Remedios, ubicada en las afueras de la ciudad de Puebla, México, el 14 de marzo de 1838, 4 mujeres observaban desde el balcón principal cómo un hombre era conducido encadenado a través del patio central. Los gritos de los vendedores del mercado de esclavos aún resonaban en sus oídos, pero lo que estaba por desencadenarse en aquella propiedad de 400 hectáreas cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados, creando un escándalo que sacudiría los cimientos de la sociedad poblana durante décadas. Doña Valentina Josefina de Monteagudo y Salazar, de 34 años, era la mayor de las 4 hermanas. Viuda desde hacía 3 años, del coronel Fernando Augusto de Villarreal, había heredado una fortuna considerable pero ningún heredero varón. Su rostro aún conservaba la belleza altiva de la aristocracia española, pero sus ojos grises revelaban una soledad que la consumía cada noche en aquella casa enorme. A su lado estaba doña Catalina Mercedes de Monteagudo y Salazar, de 31 años, casada con don Rodrigo Sebastián de Alanís, un hombre de 62 años que pasaba más tiempo en la Ciudad de México atendiendo negocios políticos que en el lecho matrimonial. Catalina había aprendido a llenar sus días con bordados interminables y sus noches con vino de Jerez, pero su vientre permanecía obstinadamente vacío después de 7 años de matrimonio. La tercera hermana, doña Beatriz Elena de Monteagudo y Salazar, de 28 años, nunca había contraído matrimonio. Su padre la había prometido al hijo de un marqués cuando tenía apenas 15 años, pero el joven murió de fiebre amarilla 3 semanas antes de la boda. Desde entonces, Beatriz había rechazado todos los pretendientes, prefiriendo la compañía de sus libros franceses prohibidos y las largas caminatas por los campos de maíz que rodeaban la hacienda. Y finalmente estaba doña Isabel Margarita de Monteagudo y Salazar, la más joven, con sus 25 años recién cumplidos. Casada apenas 6 meses antes con don Ambrosio Leopoldo de Cortázar, un terrateniente arruinado que había visto en el matrimonio únicamente una oportunidad de salvar sus tierras hipotecadas. Isabel había descubierto en su noche de bodas que su esposo prefería la compañía de los mozos de cuadra a la de su esposa y desde entonces dormía en habitaciones separadas. El hombre que acababa de llegar se llamaba Tomás, simplemente Tomás, porque los esclavos no tenían derecho a apellidos. Había nacido 29 años atrás, en una plantación de caña de azúcar en las afueras de Veracruz, hijo de una esclava angoleña y de un padre que nunca conoció. Su piel era del color del ébano pulido. Sus manos enormes mostraban las cicatrices de años de trabajo en los campos, y su espalda llevaba las marcas del látigo de 3 amos anteriores. Pero lo que había capturado la atención de las 4 hermanas en el mercado no había sido su fuerza física evidente, sino algo mucho más perturbador: sus ojos. Tomás tenía unos ojos que parecían mirar directamente al alma, unos ojos que no mostraban la sumisión rota que caracterizaba a la mayoría de los esclavos, sino una inteligencia alerta y una dignidad inquebrantable que sobrevivía a pesar de las cadenas. La idea había surgido 3 semanas antes, durante una de esas tardes sofocantes de marzo en las que el calor hacía que incluso respirar fuera un esfuerzo. Las 4 hermanas se habían reunido en el salón de té, como hacían cada jueves a las 4:30 de la tarde, desde que Valentina había enviudado. Fue Catalina quien pronunció en voz alta lo que todas habían estado pensando en silencio durante meses. Necesitamos un heredero. Cada una de nosotras necesita un hijo. Nuestros esposos son inútiles, o están muertos, o ausentes. La sociedad nos juzga por nuestros vientres vacíos, pero la sociedad no tiene que saber la verdad.
Beatriz, siempre la más audaz, había sido quien sugirió la solución que ahora se materializaba ante sus ojos. Compraremos un esclavo, uno solo. Lo compartiremos discretamente, y cuando todas estemos embarazadas, nadie podrá cuestionar la legitimidad de nuestros hijos. Los esclavos no tienen voz, no tienen derechos, no tienen forma de reclamar paternidad. Es la solución perfecta. El horror inicial había dado paso a largas noches de discusión. Valentina había argumentado sobre la inmoralidad de la propuesta, pero su necesidad desesperada de un heredero para preservar la fortuna de su difunto esposo había superado sus escrúpulos religiosos. Isabel había llorado durante 3 días, sintiendo que estaba traicionando sus votos matrimoniales, pero la realidad de un matrimonio sin amor y sin futuro había terminado por convencerla. Y así, el 28 de febrero de 1838, las 4 hermanas habían acudido juntas al mercado de esclavos de Puebla, vestidas de luto riguroso para no llamar la atención, y habían pagado 2.847 pesos de oro por Tomás. Y si crees que ya sabes cómo termina esta historia, quédate hasta el final, porque lo que comenzó como un plan calculado y frío se convertirá en algo que ninguna de ellas pudo anticipar. Lo que está por revelarse no es solo la historia de 4 mujeres desesperadas y un hombre encadenado, sino un relato sobre el poder, la dignidad humana y el precio terrible que todos pagarían por intentar controlar el destino. Las primeras semanas transcurrieron en un silencio tenso y vergonzoso. Tomás había sido alojado en una habitación pequeña en el ala este de la casa principal, algo inusual para un esclavo que normalmente habría dormido en los barracones con los otros 47 esclavos de la hacienda. El capataz, don Esteban Macías, un hombre brutal de 51 años que había servido a la familia Monteagudo durante más de 2 décadas, había encontrado extraño el arreglo, pero no se había atrevido a cuestionar las decisiones de sus amas. Las órdenes habían sido claras. Tomás no trabajaría en los campos. Su única función sería estar disponible cuando se le requiriera y nadie, absolutamente nadie, debía hacer preguntas. Fue Valentina quien acudió a él primero en la noche del 20 de marzo de 1838. Había bebido 3 copas de brandy para darse valor, y aún así sus manos temblaban cuando tocó la puerta de la habitación de Tomás a las 11:15 de la noche. Él la esperaba de pie, consciente de lo que se esperaba de él, pero cuando sus miradas se encontraron, algo inesperado sucedió. Tomás no bajó la vista, como se suponía que debía hacer un esclavo. En cambio, la miró directamente y dijo con una voz profunda y tranquila: «Mi señora no tiene que hacer esto si no lo desea. Puedo decir que cumplí y nadie sabrá la diferencia». Valentina se quedó paralizada. Ningún esclavo le había hablado jamás de esa manera. Ningún esclavo había mostrado jamás consideración por sus sentimientos. La confusión la abrumó, seguida por una rabia inexplicable. «Tú no tienes derecho a opinar sobre lo que yo deseo o no deseo. Eres propiedad, mi propiedad, y harás exactamente lo que se te ordene». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras crueles, Valentina sintió que algo se quebraba dentro de ella. Porque Tomás no era lo que ella había esperado. No era un objeto sin voluntad. No era un animal sin alma. Era un hombre que la miraba con una mezcla de compasión y tristeza, como si entendiera perfectamente la prisión invisible en la que ella vivía. Una prisión quizás tan opresiva como las cadenas que él había llevado. Esa primera noche marcó un patrón que se repetiría durante las semanas siguientes. Cada hermana acudía a la habitación de Tomás según un calendario cuidadosamente elaborado, diseñado para maximizar las posibilidades de concepción durante los días más fértiles de cada una.
Pero lo que ninguna de ellas había anticipado era que Tomás las desarmaba a todas de la misma manera. Con Catalina, que llegó a él el 25 de marzo, Tomás había notado las marcas de lágrimas en su rostro y le había preguntado suavemente si estaba bien. Catalina, que no recordaba la última vez que alguien le había preguntado sobre sus sentimientos, había roto a llorar y había pasado la primera hora simplemente hablando, contándole a este esclavo secretos que nunca le había confiado a su propio esposo. Con Beatriz, que acudió el 2 de abril con su habitual pragmatismo intelectual, Tomás había hecho algo aún más perturbador. Había notado el libro que ella llevaba escondido bajo su chal, un volumen de poesía de Víctor Hugo, prohibido por la Iglesia, y le había preguntado sobre él. Cuando Beatriz, sorprendida, le preguntó cómo sabía él leer, Tomás le confesó que un sacerdote jesuita en Veracruz le había enseñado en secreto cuando era niño, antes de que lo vendieran. Habían pasado 3 horas hablando de literatura, de filosofía, de ideas prohibidas, y Beatriz había salido de aquella habitación sintiendo que había encontrado algo que nunca supo que estaba buscando, un igual intelectual en el lugar más inesperado. E Isabel, la más joven y la más asustada, quien llegó el 8 de abril temblando de terror y vergüenza, encontró en Tomás una ternura que jamás había experimentado con su esposo. Él había sido paciente, gentil, había esperado hasta que ella dejara de temblar, y cuando finalmente sucedió lo que debía suceder, Isabel había llorado no de dolor o vergüenza, sino de alivio al descubrir que el acto del amor no tenía que ser la experiencia brutal y degradante que su esposo le había hecho creer. Durante los meses de abril y mayo de 1838, la hacienda San Rafael de los Remedios funcionaba bajo una rutina que desde fuera parecía perfectamente normal, pero que por dentro albergaba un secreto que crecía cada día más complejo y peligroso. Los 47 esclavos trabajaban en los campos de maíz y trigo desde el amanecer hasta el anochecer, ignorantes de lo que sucedía en la casa principal. Los sirvientes domésticos, 12 mujeres indígenas que habían trabajado para la familia durante años, comenzaban a murmurar en náhuatl sobre las visitas nocturnas de las señoras al ala este, pero ninguna se atrevía a hacer preguntas directas. Don Esteban Macías, el capataz, notaba que algo inusual estaba ocurriendo. Pero la generosa bonificación de 300 pesos de oro que Valentina le había dado en abril había comprado su silencio, al menos por el momento. Pero lo que estaba sucediendo dentro de aquella habitación pequeña del ala este era mucho más revolucionario y peligroso que un simple arreglo de conveniencia. Tomás, sin pretenderlo y quizás sin poder evitarlo, se estaba convirtiendo en algo más que un instrumento para la procreación. Se estaba convirtiendo en confidente, en amigo, en la única persona en el mundo que conocía los secretos más profundos de estas 4 mujeres atrapadas en una sociedad que las definía únicamente por su capacidad de producir herederos. Las conversaciones se habían vuelto más largas, más íntimas, más peligrosas. Valentina le había contado sobre su matrimonio con el coronel, un hombre 23 años mayor que ella, que la había tratado como un objeto decorativo y que había muerto dejándola con una fortuna, pero sin propósito. Catalina le había revelado la humillación de tener un esposo que la evitaba, que la hacía sentir defectuosa e indeseable. Beatriz había compartido su amor por el conocimiento y su frustración de vivir en un mundo donde las mujeres eran castigadas por pensar. E Isabel le había confesado la verdad sobre su matrimonio, la preferencia de su esposo por otros hombres y la soledad aplastante de dormir cada noche en una cama vacía. Y Tomás, por su parte, también había comenzado a compartir fragmentos de su propia historia.
Les había contado sobre su madre, vendida cuando él tenía apenas 7 años, sobre cómo había aprendido a leer escondido en la capilla de la plantación, sobre los castigos brutales que había recibido cuando lo descubrieron con un libro, sobre los 3 amos anteriores que lo habían tratado como bestia de carga. Pero también les había hablado de su fe inquebrantable, en que algún día, de alguna manera, la esclavitud terminaría, porque ningún sistema construido sobre la negación de la humanidad de otros podía durar para siempre. Si conoces a alguien que necesita escuchar una historia sobre la complejidad del corazón humano y cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más imposibles, comparte este video ahora mismo. Porque lo que está por venir desafiará todo lo que crees saber sobre el poder, la moralidad y la redención. A finales de mayo de 1838, las primeras señales comenzaron a manifestarse. Valentina fue la primera en confirmar sus sospechas cuando las náuseas matutinas la obligaron a correr al orinal 3 días seguidos. El médico de la familia, don Alejandro Pimentel, un hombre discreto de 58 años, confirmó el embarazo el 28 de mayo. Valentina fingió sorpresa y alegría, atribuyendo el milagro a las oraciones fervorosas que había elevado por el alma de su difunto esposo. 2 semanas después, el 12 de junio, fue el turno de Catalina. Su esposo, don Rodrigo, que había regresado brevemente de la Ciudad de México en abril para atender unos asuntos de negocios, aceptó la noticia con satisfacción, sin hacer preguntas incómodas sobre las fechas exactas. Beatriz confirmó su embarazo el 3 de julio. Sin esposo a quien informar, simplemente anunció a sus hermanas que había decidido que era momento de buscar un pretendiente y que providencialmente descubría ahora que llevaba en su vientre el fruto de un encuentro discreto con don Vicente Armando de Talavera, un viudo respetable de 41 años que había mostrado interés en cortejarla. Don Vicente, un hombre pragmático más interesado en la dote sustancial de Beatriz que en los detalles de su pasado, accedió a un matrimonio rápido que se celebró el 18 de julio de 1838 en la capilla de la hacienda. E Isabel, la última, confirmó su embarazo el 25 de julio. Su esposo Ambrosio recibió la noticia con una mezcla de sorpresa y alivio, porque el nacimiento de un heredero silenciaría los rumores que comenzaban a circular sobre su falta de interés en su joven esposa. Ninguno de los esposos hizo preguntas. En la sociedad de 1838, las mujeres respetables no discutían los detalles íntimos de la concepción, y los hombres que cuestionaban la legitimidad de sus herederos solo conseguían manchar su propio honor. El plan había funcionado perfectamente. Para finales de julio de 1838, las 4 hermanas estaban embarazadas, cada una protegida por la respetabilidad del matrimonio, o, en el caso de Beatriz, por un matrimonio apresurado pero socialmente aceptable. Según los cálculos del médico, los 4 bebés nacerían entre diciembre de 1838 y febrero de 1839. Todo debería haber terminado ahí. El arreglo debería haberse disuelto. Tomás debería haber sido enviado a trabajar en los campos o vendido a otra hacienda, y las 4 mujeres deberían haber continuado con sus vidas como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero algo había cambiado fundamentalmente, algo que ninguna de ellas había anticipado y que ninguna sabía cómo manejar. Las visitas nocturnas no se detuvieron con los embarazos, continuaron, pero ahora bajo pretextos diferentes. Valentina alegaba que necesitaba supervisar personalmente que Tomás estuviera cómodo. Catalina llevaba libros para que él leyera, pasando horas discutiendo literatura en voz baja.
Beatriz, ahora casada con don Vicente, encontraba excusas para visitar la hacienda de sus hermanas y siempre terminaba en aquella habitación del ala este. E Isabel, que debería haber estado más satisfecha con el éxito de su embarazo, se descubría inventando razones para pasar tiempo con el único hombre que la había tratado con ternura. Lo que había comenzado como un arreglo frío y calculado se había transformado en algo mucho más peligroso. Las 4 hermanas se estaban enamorando del mismo hombre, un hombre que, según las leyes de Dios y de los hombres, no era más que propiedad sin alma. Un hombre que legalmente valía menos que los caballos en los establos. Un hombre cuya vida podía ser terminada en cualquier momento sin consecuencia legal alguna para quien lo matara. La tensión entre las hermanas comenzó a manifestarse en formas sutiles pero inconfundibles. Valentina, como la mayor y la dueña legal de Tomás, comenzó a insistir en que las visitas de sus hermanas se redujeran. Catalina respondió argumentando que ella había contribuido con una tercera parte del precio de compra y tenía tanto derecho como cualquiera. Beatriz, siempre la más directa, declaró abiertamente en una cena familiar el 15 de agosto que lo que sentía por Tomás iba más allá de la gratitud por los servicios prestados. E Isabel, la más joven y la más vulnerable, se descubrió llorando en secreto, consciente de que estaba compitiendo por el afecto de un hombre que nunca podría ser realmente suyo. Y Tomás, atrapado en el centro de esta tormenta emocional, se enfrentaba a su propia revelación devastadora. Él también se había enamorado, no de una, sino de las 4. Había aprendido a amar la fuerza dignificada de Valentina, la vulnerabilidad escondida de Catalina, la mente brillante de Beatriz, la ternura inocente de Isabel. Pero más que eso, se había dado cuenta de algo que lo aterrorizaba. Por primera vez en su vida de 29 años, había experimentado lo que significaba ser tratado como un ser humano completo. Y ahora que había probado esa humanidad, la idea de volver a ser simplemente un esclavo se había vuelto insoportable. La crisis llegó en la noche del 3 de septiembre de 1838, cuando las 4 hermanas se encontraron simultáneamente frente a la puerta de la habitación de Tomás a las 10:30 de la noche. El silencio incómodo que siguió estuvo cargado de acusaciones no pronunciadas, de celos apenas contenidos, de la conciencia terrible de que todas estaban allí por la misma razón. Fue Beatriz quien rompió el silencio. Esto es una locura. Todas lo sabemos. Estamos comportándonos como colegialas, compitiendo por el mismo muchacho, excepto que este muchacho es legalmente nuestra propiedad y llevamos en nuestros vientres a sus hijos. Esa noche, las 5 personas, las 4 hermanas y Tomás, se sentaron juntas en aquella habitación pequeña y tuvieron una conversación que ninguna sociedad respetable de 1838 habría considerado posible. Hablaron sobre lo que sentían, sobre lo que significaba, sobre la imposibilidad moral y práctica de la situación. Valentina confesó que por primera vez desde la muerte de su esposo se sentía verdaderamente viva. Catalina admitió que Tomás le había dado algo que su esposo legítimo nunca le había ofrecido: respeto genuino. Beatriz declaró que había encontrado en Tomás un compañero intelectual que su nuevo esposo rico nunca podría ser. E Isabel reveló que había descubierto lo que significaba ser deseada por quien uno deseaba en retorno. Y Tomás, con una valentía que podría haberle costado la vida, les dijo la verdad que todas necesitaban escuchar. Yo no soy un hombre libre, señoras. Nunca he sido libre. Pero ustedes tampoco lo son. Ustedes están encadenadas por leyes diferentes, pero son cadenas igual de reales. La diferencia es que mis cadenas son visibles y las de ustedes son invisibles.
Y lo que ha sucedido entre nosotros no es amor verdadero, porque el amor verdadero requiere libertad y ninguno de nosotros es libre. Las palabras de Tomás cayeron sobre ellas como una revelación dolorosa. Tenía razón. ¿Cómo podía existir amor genuino en una relación donde una parte poseía legalmente a la otra? ¿Cómo podían saber si lo que sentían era amor verdadero o simplemente la emoción prohibida de traspasar las barreras sociales más sagradas de su época? Los meses siguientes, de septiembre a diciembre de 1838, transcurrieron bajo una tensión casi insoportable. Los vientres de las 4 hermanas crecían visiblemente y con ellos crecía también la conciencia de que estaban creando vidas humanas en circunstancias moralmente imposibles. Los bebés que nacerían serían registrados como hijos legítimos de los esposos respectivos, pero las 5 personas involucradas en el secreto sabrían la verdad. Y cuando esos niños crecieran, ¿qué les dirían? ¿Cómo explicarían que sus verdaderos orígenes estaban envueltos en un secreto que podría destruir sus vidas si alguna vez saliera a la luz? El capataz, don Esteban Macías, había comenzado a sospechar seriamente que algo inapropiado estaba ocurriendo. Los otros esclavos murmuraban sobre el trato especial que recibía Tomás, sobre cómo nunca trabajaba en los campos, sobre las visitas constantes de las señoras a su habitación. El 15 de octubre, don Esteban se atrevió a confrontar a Valentina, sugiriendo suavemente que los arreglos actuales estaban generando rumores peligrosos entre los trabajadores. Valentina respondió con una frialdad aristocrática, aumentando la bonificación mensual del capataz a 400 pesos de oro y dejándole claro que su trabajo era mantener a los esclavos trabajando y callados, no cuestionar las decisiones de sus amas. Pero el dinero no podía comprar el silencio de todos. Una de las sirvientas domésticas, María Guadalupe, una mujer indígena de 38 años que había servido a la familia desde niña, había observado todo con ojos perceptivos. El 7 de noviembre se acercó a Isabel, la más joven y la que consideraba más vulnerable, y le habló en voz baja mientras ayudaba a ajustar su vestido sobre su vientre creciente. Señora Isabel, lo que están haciendo es peligroso, no solo para ustedes, sino para ese hombre. Si los esposos descubren la verdad, lo matarán. Y ninguna ley los castigará por ello, porque él no es más que propiedad. Isabel se había quedado helada por las palabras. La sirvienta tenía razón. Habían estado tan consumidas por sus propios sentimientos, por sus propios conflictos morales, que no habían considerado completamente el peligro mortal en el que habían colocado a Tomás. Si la verdad salía a la luz, don Rodrigo, el esposo de Catalina, y don Ambrosio, el esposo de Isabel, y don Vicente, el nuevo esposo de Beatriz, ejercerían su derecho legal de castigo. Y el castigo por un esclavo que había tocado a una mujer blanca de la aristocracia era siempre el mismo, una muerte lenta y pública como advertencia para otros. Esa noche, Isabel convocó a sus hermanas a una reunión urgente en el salón de té. A las 8:30 de la noche del 7 de noviembre de 1838, las 4 mujeres embarazadas se sentaron juntas y enfrentaron la realidad terrible de lo que habían hecho. No habían solo arriesgado su propia reputación, habían colocado a un hombre inocente en peligro de muerte, un hombre que no había tenido elección en ninguna parte de este arreglo, porque un esclavo no podía decir no a sus amas sin enfrentar el látigo o algo peor. Valentina fue quien propuso la solución. Debemos liberarlo, otorgarle la carta de manumisión, y debemos darle suficiente dinero para que pueda comenzar una nueva vida lejos de aquí, donde nadie conozca su historia. Es lo único moralmente correcto que podemos hacer. Pero Catalina planteó la pregunta que todas temían.
¿Y si él no quiere irse? ¿Y si lo que siente por nosotras es real? Tenemos derecho a tomar esa decisión por él, del mismo modo que tomamos la decisión de comprarlo sin consultarle. La paradoja era devastadora. Habían comprado a Tomás para usarlo como un instrumento, pero en el proceso habían descubierto su humanidad completa. Y ahora, cualquier decisión que tomaran sobre su futuro sería otra forma de control, otra negación de su agencia. Liberarlo sin consultarle era tan paternalista como mantenerlo esclavizado. Pero consultarle creaba otro problema. ¿Cómo podía un esclavo dar una respuesta verdaderamente libre cuando las mujeres que lo poseían le preguntaban qué quería? Decidieron que debían hablar con él, las 4 juntas. Esa misma noche, a las 11:15, entraron a la habitación de Tomás y le expusieron todo. Sus sentimientos contradictorios, el peligro en el que lo habían colocado, su decisión de liberarlo y su pregunta sobre qué quería él realmente. Tomás las escuchó en silencio, y cuando finalmente habló, sus palabras revelaron una sabiduría forjada en 29 años de esclavitud. Señoras, ustedes me preguntan qué quiero, pero esa es una pregunta que un esclavo nunca aprende a responder honestamente. Toda mi vida he tenido que decirle a la gente lo que quiere escuchar para sobrevivir. Así que aunque me liberen, aunque me den dinero, voy a necesitar tiempo para descubrir quién soy cuando no soy propiedad de nadie. Y ustedes también necesitan tiempo para descubrir quiénes son cuando no están definidas únicamente por sus esposos o sus vientres. Luego añadió algo que ninguna había anticipado. Pero hay algo que sí sé con certeza. Estos niños que van a nacer, estos 4 niños míos que serán registrados como hijos de otros hombres, merecen algo mejor que crecer rodeados de mentiras. No sé cómo, no sé cuándo, pero algún día merecen conocer la verdad sobre su origen. Porque si hay algo que la esclavitud me ha enseñado, es que los secretos sobre quiénes somos realmente nos destruyen lentamente desde adentro. En diciembre de 1838, los eventos se precipitaron de maneras que nadie pudo controlar completamente. El primer bebé nació el 18 de diciembre a las 3:15 de la madrugada. Era el hijo de Valentina, un niño robusto de piel ligeramente más oscura de lo que hubiera sido esperado, pero no tanto como para levantar sospechas inmediatas. Lo llamaron Antonio Fernando, en honor al padre oficial, el coronel difunto. 3 días después, el 21 de diciembre, Catalina dio a luz a una niña hermosa con los ojos expresivos que reflejaban inteligencia precoz. La llamaron Mercedes Sofía, y don Rodrigo, que había llegado de la Ciudad de México para el nacimiento, la sostuvo con una mezcla de orgullo y alivio, sin notar o sin querer notar que los rasgos de la niña no se parecían en nada a los suyos. El 8 de enero de 1839, Beatriz dio a luz a un niño en su nueva casa con don Vicente. El bebé tenía la piel más oscura que sus 2 hermanos anteriores, y don Vicente, aunque notó la diferencia, eligió no hacer preguntas que pudieran arruinar su matrimonio conveniente con una mujer tan acaudalada. Llamaron al bebé Vicente Luis, y el apellido Talavera le fue otorgado sin cuestionamiento. Y finalmente, el 2 de febrero de 1839, Isabel dio a luz a la última bebé, una niña pequeña, pero fuerte con una mata de cabello negro rizado, que no se parecía en nada al cabello lacio de su padre oficial. Don Ambrosio observó a la niña con sospecha apenas disimulada, pero su necesidad de un heredero para mantener las apariencias sociales superó sus dudas. La niña fue llamada María Esperanza. 4 bebés, 4 niños nacidos en el espacio de 6 semanas.
4 vidas humanas que crecerían creyendo que sus padres eran hombres con los que no compartían sangre, sin saber que su verdadero padre vivía como esclavo en la propiedad de su abuela y sus tías. Durante las semanas después del último nacimiento, Valentina cumplió su promesa. El 20 de febrero de 1839, en presencia de un notario discreto, firmó la carta de manumisión de Tomás. Le otorgó la libertad legal y le entregó una suma de 5,00 pesos de oro, suficiente para comenzar una vida nueva en cualquier parte. Cada una de sus hermanas contribuyó con una parte del dinero, 1,250 pesos cada una, sintiendo que era lo mínimo que podían hacer para compensar lo que le habían hecho. Pero cuando llegó el momento de la despedida, en la mañana del 25 de febrero de 1839, ninguna de las 4 mujeres pudo pronunciar las palabras de adiós. Se reunieron todas en la habitación del ala este por última vez, con Tomás de pie frente a ellas, ya no un esclavo, pero tampoco completamente libre de los lazos emocionales que los unían. Él las miró una por una, memorizando sus rostros, consciente de que probablemente nunca volvería a verlas, y entonces hizo algo que las sorprendió a todas. Sacó 4 pequeños pedazos de tela de su bolsillo, cada uno cortado de la camisa que había usado durante esos meses extraordinarios. Le entregó uno a cada hermana y dijo con voz firme: «Guarden esto, y cuando sus hijos sean lo suficientemente mayores para entender, si deciden algún día contarles la verdad, esto será la prueba de que su padre los amaba incluso antes de que nacieran». Luego se volvió hacia la ventana que daba al patio central y añadió algo más: «Yo voy a establecerme en Oaxaca. Voy a usar este dinero para comprar un pedazo de tierra y para aprender un oficio. Voy a convertirme en un hombre que sus hijos puedan respetar si algún día lo conocen, y si alguno de ustedes necesita ayuda, o si alguno de esos niños necesita a su verdadero padre, pueden encontrarme allí. No voy a esconderme, no voy a fingir que esto nunca sucedió. Viviré mi vida en la verdad, aunque la verdad sea complicada y dolorosa». Tomás salió de la hacienda San Rafael de los Remedios ese mismo día al mediodía, caminando por el mismo camino polvoriento por donde había llegado encadenado 11 meses antes. Esta vez caminaba como hombre libre, con documentos legales que probaban su libertad doblados cuidadosamente en su bolsillo interior. Las 4 hermanas lo observaron desde el balcón principal hasta que se convirtió en un punto diminuto en el horizonte, y cada una sintió que una parte de sí misma se iba con él. Los años que siguieron fueron complejos y dolorosos, de maneras que ninguna de ellas había anticipado. Los 4 niños crecieron en hogares diferentes, criados por padres oficiales que nunca sospecharon o que eligieron no sospechar la verdad. Antonio Fernando creció en la hacienda con Valentina, un niño serio y contemplativo que mostraba una inteligencia notable y una empatía inusual hacia los esclavos que trabajaban en la propiedad. Valentina lo observaba y veía en cada gesto, en cada expresión de compasión, el reflejo del hombre que era su verdadero padre. Mercedes Sofía creció con Catalina y don Rodrigo, una niña brillante y curiosa que aprendió a leer a los 4 años y que hacía preguntas incómodas sobre por qué algunas personas eran libres y otras no. Catalina veía a Tomás en la manera en que su hija miraba al mundo, con esos ojos que parecían ver más allá de las mentiras sociales aceptables. Vicente Luis creció con Beatriz y don Vicente, un niño robusto y fuerte, que desde pequeño mostraba una dignidad natural que no podía ser explicada por su crianza aristocrática. Y María Esperanza creció con Isabel y don Ambrosio, una niña dulce pero tenaz, que desarrolló una habilidad extraña para hacer que la gente le dijera la verdad, incluso cuando preferían mentir.
Durante los primeros 5 años, las hermanas mantuvieron el secreto celosamente. Se reunían regularmente, como siempre habían hecho, y ahora traían a sus hijos a esas reuniones familiares. Los 4 niños jugaban juntos sin saber que eran medios hermanos, que compartían un padre que ninguno de ellos conocía. Las madres los observaban interactuar y veían las similitudes inquietantes. Los mismos gestos, la misma manera de inclinar la cabeza cuando escuchaban, la misma risa profunda e inesperada. Pero en 1844, cuando los niños tenían entre 5 y 6 años, ocurrió algo que forzó una crisis. Don Ambrosio, el esposo de Isabel, quien había albergado sospechas crecientes sobre la paternidad de María Esperanza, contrató discretamente a un investigador privado para averiguar la verdad. El investigador, un hombre meticuloso llamado don Gabriel Núñez, comenzó a hacer preguntas en la hacienda, hablando con sirvientes, con esclavos, reconstruyendo los eventos de 1838. María Guadalupe, la sirvienta que había advertido a Isabel años atrás, fue interrogada el 15 de marzo de 1844. Bajo presión y amenazas de perder su empleo, reveló todo lo que sabía o sospechaba sobre el arreglo con Tomás. El 22 de marzo de 1844, don Ambrosio confrontó a Isabel con la información. La escena que siguió fue devastadora. Isabel, acorralada y aterrorizada, inicialmente negó todo. Pero cuando su esposo amenazó con quitarle a María Esperanza, con declararla ilegítima públicamente y arruinar tanto su reputación como la de la niña, Isabel rompió. Confesó la verdad completa, no solo sobre su propia participación, sino sobre el plan conjunto de las 4 hermanas, sobre los 4 niños, sobre todo. Don Ambrosio quedó paralizado, no solo por el descubrimiento de su propia deshonra, sino por la magnitud del escándalo. 4 mujeres de la aristocracia poblana, 4 niños ilegítimos, todos con el mismo padre esclavo. Era un escándalo que podría destruir no solo a las familias individuales, sino a toda la estructura social de la región. Durante 3 días, don Ambrosio consideró sus opciones. Podría hacer público el escándalo, pero eso destruiría su propia reputación tanto como la de las mujeres involucradas. Podría divorciarse de Isabel, pero los divorcios eran casi imposibles en 1844 y requerirían explicaciones que él prefería no dar. O podría usar el conocimiento como palanca para controlar a su esposa y garantizar su sumisión completa por el resto de sus vidas. El 25 de marzo de 1844, don Ambrosio visitó a cada uno de los otros esposos, don Rodrigo y don Vicente. Les reveló lo que había descubierto y observó sus reacciones cuidadosamente. Don Rodrigo, el esposo de Catalina, reaccionó con una ira fría y calculadora. Don Vicente, el esposo de Beatriz, mostró sorprendentemente poca sorpresa, como si en el fondo siempre hubiera sabido pero hubiera preferido no confrontar la verdad. Los 3 hombres se reunieron en secreto y tomaron una decisión. No harían público el escándalo, porque hacerlo los destruiría a ellos mismos, pero exigirían retribución. Las 4 mujeres perderían efectivamente todo control sobre sus propias vidas y fortunas. Sus propiedades serían administradas completamente por sus esposos. Sus movimientos serían vigilados. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, podrían intentar contactar al padre biológico de sus hijos. Valentina, como viuda sin esposo vivo, que pudiera controlarla directamente, representaba un problema diferente. Los 3 hombres la visitaron juntos el 2 de abril de 1844 y le presentaron un ultimátum. O se casaba con un hombre de su elección, alguien que pudiera controlar su fortuna y garantizar su silencio,
o ellos harían público el escándalo y destruirían no solo su reputación, sino también las de sus hermanas y sus sobrinos. Enfrentada con esta amenaza terrible, Valentina tomó una decisión desesperada. El 15 de abril de 1844 envió una carta urgente a Oaxaca, dirigida a Tomás. En ella le explicaba lo que había sucedido, el chantaje que enfrentaba, y le hacía una pregunta extraordinaria. ¿Estaría dispuesto a regresar y casarse con ella públicamente, sabiendo que tal matrimonio causaría un escándalo masivo, pero que también podría ser la única manera de proteger a todos sus hijos? La carta llegó a Tomás el 3 de mayo de 1844. Para entonces, él había usado el dinero que las hermanas le habían dado para comprar un pequeño terreno en las afueras de Oaxaca, donde cultivaba maíz y había aprendido el oficio de carpintería. Había construido una vida sencilla pero digna, y por primera vez en su existencia se había sentido verdaderamente libre. La llegada de la carta de Valentina lo enfrentó con una decisión imposible. Podía ignorarla, proteger la nueva vida que había construido y permitir que las consecuencias cayeran sobre las mujeres y los niños que él había dejado atrás. O podía regresar y enfrentar un escándalo social que podría costarte no solo su reputación, sino posiblemente su vida. Tomás pasó 7 días en oración y contemplación. Visitó al padre Cristóbal Menéndez, un sacerdote jesuita de 67 años que lo había ayudado a establecerse en Oaxaca y que conocía toda su historia. El padre Cristóbal le dijo algo que cambiaría el curso de su decisión. «Hijo, has vivido 35 años bajo las cadenas de otros. Has experimentado 5 años de libertad. Ahora tienes que decidir qué tipo de hombre quieres ser. ¿Un hombre que se esconde de sus responsabilidades? ¿O un hombre que enfrenta las consecuencias de sus acciones sin importar cuán injustas sean esas consecuencias?» El 12 de mayo de 1844, Tomás respondió a la carta de Valentina con una sola línea: «Llegaré el 1 de junio». El 1 de junio de 1844, a las 2:15 de la tarde, Tomás llegó a la hacienda San Rafael de los Remedios. Las 4 hermanas estaban esperándolo en el salón principal, junto con los 3 esposos que ahora controlaban sus vidas. La confrontación que siguió fue explosiva. Don Rodrigo exigió saber qué pretendía Tomás al regresar. Don Vicente amenazó con hacer que lo arrestaran por impostor. Don Ambrosio declaró que ningún matrimonio entre una aristócrata blanca y un exesclavo negro sería reconocido por la sociedad o la iglesia. Pero Tomás no había regresado a pelear. Había regresado a ofrecer algo diferente. Se dirigió directamente a los 3 hombres y les hizo una propuesta que ninguno había anticipado. «Señores, ustedes tienen el poder legal y social de su lado. Pueden destruir a estas mujeres y a estos niños si así lo desean. Pero yo les ofrezco una alternativa. Déjenme llevarme a Valentina y a Antonio Fernando lejos de aquí. Nos iremos a un lugar donde nadie nos conozca, donde podamos vivir sin el peso de este escándalo. Y a cambio, yo firmaré cualquier documento que ustedes quieran, renunciando a cualquier derecho sobre los otros 3 niños, garantizando que nunca revelaré públicamente la verdad sobre su paternidad». Los 3 hombres deliberaron durante 2 horas. La propuesta de Tomás les ofrecía algo valioso, una salida que les permitía mantener el control sobre sus propias familias mientras se libraban del elemento más problemático de la situación. Si Valentina y su hijo desaparecían, el escándalo se reducía a proporciones manejables. Las otras 3 hermanas podían ser controladas y vigiladas, pero Valentina, como viuda independiente con su propia fortuna, representaba una amenaza constante. Finalmente aceptaron, pero con condiciones brutales.
Valentina tendría que firmar documentos cediendo la administración de su fortuna a un fideicomiso controlado por los tres hombres. Podría recibir una pensión anual de 2.000 pesos, suficiente para vivir modestamente, pero no lo suficiente para ejercer influencia social. Tomás tendría que firmar documentos, renunciando legalmente a cualquier derecho sobre Mercedes Sofía, Vicente Luis y María Esperanza. Y ambos tendrían que abandonar el estado de Puebla antes del 1 de julio de 1844, apenas un mes después. Valentina y Tomás aceptaron los términos. No tenían alternativa real. Durante las siguientes 4 semanas, Valentina se despidió de sus hermanas en escenas que estarían marcadas para siempre en sus memorias. Catalina, Beatriz e Isabel sabían que probablemente nunca volverían a ver a su hermana mayor. Los abrazos fueron largos y las lágrimas abundantes, pero las palabras fueron pocas porque los esposos vigilaban cada interacción. El momento más desgarrador llegó cuando los 4 niños fueron reunidos para despedirse de Antonio Fernando. Mercedes Sofía, Vicente Luis y María Esperanza no entendían por qué su primo y su tía se iban. Los adultos les dijeron que era por negocios familiares, pero los niños, con esa intuición particular de la infancia, sintieron que algo más profundo y más triste estaba ocurriendo. Antonio Fernando, que tenía 5 años y medio, miró a sus 3 medios hermanos y sintió algo que no podía explicar con palabras. Una conexión que iba más allá de la relación de primos que supuestamente compartían. Años después, recordaría ese momento como el instante en que supo, sin que nadie se lo dijera, que su vida estaba construida sobre secretos que algún día necesitaría descubrir. El 28 de junio de 1844, Valentina y Tomás salieron de Puebla junto con Antonio Fernando. No viajaron como esposos legales, porque ningún sacerdote había accedido a casarlos oficialmente, pero viajaron como familia. Se establecieron en un pueblo pequeño en las montañas de Veracruz, un lugar llamado Xico, donde nadie conocía su historia. Allí, Valentina se presentó como viuda y Tomás como su mayordomo y protector. La gente del pueblo murmuró sobre el arreglo inusual, pero en una región donde las reglas sociales eran menos rígidas que en las ciudades grandes, eventualmente fueron aceptados. En Xico, algo extraordinario sucedió. Valentina y Tomás construyeron una vida que se parecía al amor verdadero más que cualquier cosa que habían experimentado antes. Sin las presiones de la sociedad poblana, sin las complicaciones de las otras hermanas, pudieron finalmente conocerse como individuos completos. Valentina descubrió que Tomás era no solo inteligente, sino profundamente sabio, con un entendimiento de la naturaleza humana forjado en años de observación cuidadosa. Tomás descubrió que Valentina, liberada de las expectativas aristocráticas, tenía un sentido del humor ácido y una capacidad para el trabajo físico que la sorprendió a ella misma. Criaron a Antonio Fernando juntos, y aunque nunca le revelaron la verdad completa sobre su concepción cuando era niño, sí le enseñaron desde pequeño que las divisiones de casta y raza eran construcciones humanas sin base moral real. Antonio creció viendo a su madre y al hombre que llamaba Don Tomás tratarse con respeto mutuo e igualdad, algo casi inaudito en el México de la década de 1840. Mientras tanto, de vuelta en Puebla, las otras 3 hermanas vivían bajo la vigilancia constante de sus esposos. Catalina había perdido todo acceso a su propia fortuna y pasaba sus días en una existencia gris y controlada. Don Rodrigo la trataba con una cortesía fría, pero cualquier muestra de independencia era aplastada inmediatamente. Mercedes Sofía crecía observando la tristeza en los ojos de su madre y jurando secretamente que nunca permitiría que ningún hombre la controlara de esa manera. Beatriz,
había desarrollado una relación extrañamente funcional con don Vicente. Él sabía la verdad, pero había decidido que era más conveniente ignorarla. Trataba a Vicente Luis como su hijo legítimo, y a cambio Beatriz administraba la casa con eficiencia y nunca cuestionaba su autoridad. Era un matrimonio sin amor pero con respeto pragmático, y en el México de 1844 eso era más de lo que muchas mujeres podían esperar. Isabel sufría más que sus otras hermanas. Don Ambrosio usaba el conocimiento del escándalo como un látigo emocional constante. Cualquier desacuerdo, cualquier muestra de voluntad propia era recibida con amenazas apenas veladas de revelar la verdad sobre María Esperanza. Isabel se convirtió en una sombra de sí misma, y su hija crecía en un hogar donde la tensión era tan densa que podía sentirse físicamente. Los años pasaron lentamente. En 1850, cuando los niños tenían 11 y 12 años, algo inesperado sucedió. Mercedes Sofía, la hija de Catalina, encontró escondido en el baúl de su madre uno de los pedazos de tela que Tomás había entregado antes de irse. Preguntó sobre él, y Catalina, cansada de las mentiras y viendo en los ojos inteligentes de su hija el derecho a conocer la verdad, le contó todo. La revelación fue devastadora, pero también liberadora. Mercedes Sofía lloró durante días, pero luego hizo algo notable. Contactó secretamente a sus primos Vicente Luis y María Esperanza y compartió la verdad con ellos. Los tres jóvenes, ahora conscientes de que eran hermanos de sangre, comenzaron a reunirse en secreto, creando un vínculo que iba más allá de lo que sus madres habían imaginado posible. En 1855, cuando tenía 17 años, Mercedes Sofía viajó sola a Xico, desafiando las órdenes de su padre. Encontró a Valentina, a Tomás y a Antonio Fernando. El reencuentro fue emocional más allá de las palabras. Por primera vez en su vida, Mercedes conoció a su verdadero padre. Tomás, ahora un hombre de 46 años con canas en las sienes, la abrazó y lloró abiertamente. Antonio Fernando conoció a su media hermana y sintió que una pieza faltante de su alma finalmente encajaba en su lugar. Durante los siguientes 3 años, Vicente Luis y María Esperanza también hicieron el viaje a Xico. Los 4 hermanos se reunieron finalmente, ya adultos jóvenes, y conocieron al hombre que los había engendrado a todos. Tomás les habló con honestidad brutal sobre las circunstancias de su concepción, sobre el arreglo que sus madres habían hecho, sobre la desesperación y la soledad que había llevado a aquella decisión. Pero también les habló sobre el amor, sobre cómo lo que había comenzado como un acuerdo frío se había transformado en conexiones humanas reales, sobre cómo sus madres habían arriesgado todo para protegerlos, sobre cómo cada uno de ellos era prueba viviente de que incluso en las circunstancias más imposibles, la vida encontraba maneras de florecer. En 1861, cuando estalló la Guerra de Reforma en México, los 4 hermanos tomaron una decisión conjunta. Lucharían juntos por un México donde las distinciones de casta y raza finalmente fueran abolidas. Antonio Fernando, Mercedes Sofía, Vicente Luis y María Esperanza se unieron a las fuerzas liberales, escandalizando a sus familias aristocráticas, pero honrando el legado de dignidad y justicia que su padre les había enseñado. Catalina murió en 1863, llevándose sus secretos y sus arrepentimientos a la tumba. En su testamento dejó una carta para Mercedes Sofía, pidiéndole perdón y diciéndole que lo único verdaderamente bueno que había hecho en su vida era traerla al mundo. Beatriz falleció en 1867, habiendo vivido una vida de compromiso pragmático que nunca la satisfizo completamente. Isabel vivió hasta 1871, y en sus últimos días finalmente encontró paz al reconciliarse con María Esperanza,
y confesarle todo el amor y el arrepentimiento que había guardado durante décadas. Valentina vivió hasta 1875. Pasó sus últimos años en Chico con Tomás, y aunque nunca fueron casados legalmente, todos en el pueblo los conocían como esposos. Ella murió en sus brazos a las 6:30 de la mañana del 15 de marzo de 1875, susurrando que los 11 meses de 1838 habían sido los más complicados, pero también los más reales de su vida. Tomás la sobrevivió por 3 años. Murió en 1878 a los 69 años, rodeado por sus 4 hijos, que habían viajado desde diferentes partes de México para estar con él. Sus últimas palabras fueron: «Nunca fui completamente libre hasta que pude elegir amar, y nunca amé completamente hasta que pude hacerlo libremente». Los 4 hermanos vivieron vidas extraordinarias. Antonio Fernando se convirtió en abogado y luchó por la abolición completa de la esclavitud en México. Mercedes Sofía fundó una escuela para niños, sin importar su origen étnico o económico. Vicente Luis se convirtió en doctor y dedicó su vida a servir a las comunidades más pobres. Y María Esperanza se convirtió en escritora, documentando las historias olvidadas de aquellos que habían sido esclavizados. En 1888, 50 años después de los eventos de 1838, los 4 hermanos se reunieron en la vieja hacienda San Rafael de los Remedios, que ahora pertenecía a Antonio Fernando. Caminaron juntos por los terrenos donde todo había comenzado, recordando a sus madres y a su padre, reflexionando sobre el precio terrible que todos habían pagado por las limitaciones de su época. Estas son las historias que la historia oficial olvidó, pero que el corazón humano nunca debe olvidar. Si esta historia te ha conmovido profundamente, si te ha hecho reflexionar sobre la complejidad del amor y la dignidad en tiempos imposibles, compártela con quienes necesitan recordar que incluso en la oscuridad más profunda, la humanidad encuentra maneras de brillar. Dale like, comparte y suscríbete para seguir honrando estas memorias que merecen ser recordadas. Porque al final, lo que comenzó como un plan desesperado de 4 hermanas, se convirtió en el origen de 4 vidas extraordinarias que cambiaron su pequeña parte del mundo. Y aunque el camino estuvo marcado por dolor, secretos y sacrificio, también estuvo iluminado por momentos de amor verdadero, dignidad inquebrantable y la prueba de que ninguna cadena, visible o invisible, puede apresar completamente el espíritu humano. En los campos donde una vez trabajaron esclavos, ahora crecían flores plantadas por los descendientes de aquellos 4 hermanos. Y en cada una de esas flores vivía el recuerdo de que el amor verdadero, aunque nazca en circunstancias imposibles, tiene el poder de transformar generaciones enteras.